CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. El día de hoy, jueves 18 de marzo del 2021, hoy jueves de protesta, de movilización, la CGTP convocó a una movilización y ha desarrollado una movilización el día de hoy. Tenemos como invitado a un economista, magíster y estudiante del doctorado de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de catedrático en esa universidad y en la UNI, al compañero Daniel Guamán Villavicencio. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes también a toda tu audiencia y las personas que nos acompañan. Te agradecemos, Daniel, por tu tiempo, tu disposición para poder compartir con la guerrilla comunicacional el tema de la economía, de la situación de la economía peruana, previo ya a escasas semanas, ya prácticamente muy pocos días, ya para las elecciones del 11 de abril. Muy importante, la guerrilla comunicacional también es importante que nos enteremos acerca de cuáles son los principales indicadores de la economía peruana, cómo está caminando. Vemos, por ejemplo, hoy día en las portadas de los diarios noticias, el comercio salta y titula noticias como medidas populistas en el Congreso, etcétera, etcétera. Ya tú nos desarrollarás acerca de estos temas, pero queríamos empezar la entrevista, estimado Daniel, con la fotografía, ¿no? Con la fotografía. ¿Cómo está la economía peruana en este momento? Perfecto, perfecto, Carlos. Bien, vamos a explicar un poco cuál es la situación terminado el 2020 y bueno, estos primeros meses del año 2021. Y fundamentalmente lo vamos a hacer utilizando dos variables, que son la producción o PBI y el empleo, ¿no? Tasa de empleo o desempleo. Porque finalmente eso es lo que impacta más en la gente, ¿no? Lo que actualmente, digamos, está generando mayores problemas es justamente la falta de empleo. Pero bueno, si vamos entrando a los detalles, a nivel mundial hemos terminado el año 2020 con una caída de la producción de 3.5%. Lógicamente no ha sido igual en todos los lugares, ¿no? Pero esto ya nos da una idea de qué tanto ha afectado la economía mundial, bueno, todo lo vinculado al COVID. Si nosotros lo vemos a nivel regional, tenemos que en el caso de Latinoamérica ha sido la caída más fuerte con menos 7.4%, ¿no? Y bueno, algo parecido en la zona euro con menos 7.2%. En cambio, en Asia, la caída, o sea, si bien es cierto ha habido caída, pero ha sido bastante menor, ha sido de 1.1%. Estos porcentajes son lógicamente sobre el PBI, sobre la producción en el territorio nacional de bienes finales, bienes y servicios, ¿no? Que es como se suele medir justamente la producción. Entonces, este caso de Asia es muy llamativo porque en sí digamos, se considera que el problema del COVID empezó ahí, particularmente en China. Y es más, incluso China ha terminado con crecimiento económico, ¿no? La economía china ha tenido en 2020 un crecimiento de 2.3%. Incluso el último trimestre tuvo 6.5%. Entonces, claro, hay que buscar nosotros la explicación económica, la explicación en los hechos, porque lamentablemente en los últimos tiempos está
dándose mucha cabida a estas teorías conspirativas, ¿no? Que plantean, pues, por ejemplo, que China puede tener un plan mundial para haber generado todo esto y sacarle réditos. Pero considero particularmente que la explicación está en la solidez de su economía, ¿no? Que a la vez está explicada por una serie de cambios que se han dado pues, a través de toda la historia, ¿no? Empezando por 1949. Pero bueno, en todo caso, sobre China creo que podríamos ampliar luego, pero es importante señalarlo porque es nuestro principal socio comercial. O sea, en cierto modo también nos favorece ello, ¿no? Si a China le vaya bien. Y bueno, también Estados Unidos es otro de nuestros principales socios comerciales, aunque ahí sí la caída fue menos 3,4%. Pero bueno, ahora, si vemos, analizamos a nivel del Perú, pues ahí sí estamos recontra jalados, como diríamos, ¿no? Menos 11,5%. Y es importante que se sepa esto porque, claro, yo no quisiera dar esta noticia, ¿no? Yo quisiera decir que nos ha ido bien, pero no ha sido así, ¿no? Y bueno, decía que es importante que esto se sepa porque a veces las cosas no se juzgan con números, sino se juzgan lamentablemente con simpatías o antipatías. Y esto mucho ocurría en la gestión anterior, hablando del Ministerio de Economía, ¿no? O bueno, del gobierno anterior en general, ¿no? Entonces, cuando se hacía alguna observación o alguna crítica, se señalaba, no, pero seguramente es porque hay algún tipo de rechazo a la ministra, o de repente porque es mujer, porque es joven, pero ahí están los números, ¿no? Hemos tenido el peor resultado en la región, o sea, hemos sido el que ha caído más. Entonces, claro, bueno, esto tiene varias explicaciones que recordarás en su momento conversamos en un programa anterior, pero en esa edición, ¿no? Invito a quienes deseen verlo a revisar, nos reunimos creo que hace como unos 3 meses, en esa edición de tu programa decíamos pues justamente, o yo planteaba de que había el gobierno tenido una visión muy optimista de lo que iba a hacer, ¿no? O sea, de cómo íbamos a terminar. Incluso ellos hablaban y hasta ahora sostienen de que vamos a crecer este año 10%, lo cual viendo la cifra, ¿verdad? Yo no le encuentro ninguna base real, ¿no? Hay sectores que se han venido reactivando, claro, pero en general no es que la economía peruana esté dando el gran salto. Eso tiene que ver con varias cosas que vamos a ir conversando, ¿no? Uno de ellas, por ejemplo, el tema de la vacunación. O sea, mientras no se haga una vacunación, digamos, con una cobertura importante, entonces no vamos a poder resolver este problema. Pero bueno, en todo caso, siguiendo con las cifras, ¿no? Les decía que la economía peruana había caído su PBI 11,5%. Ahora, de los aspectos del PBI, dos principales, consumo y la inversión. Básicamente estamos hablando de consumo privado e inversión privada. La caída más fuerte ha sido acá, en inversión privada, menos 21,1%. Y en el consumo privado ha sido menos 9,6%. Pero claro, hay que, digamos, analizar con detalle porque de todos los componentes, el que pesa más en nuestra economía es el consumo privado, el consumo de los particulares, el consumo de nosotros, ¿no? Porque también está el consumo del gobierno, obviamente. Ahora, ¿por qué el consumo no ha caído tanto comparativamente a la inversión? Básicamente ha sido por todas las medidas que han liberado fondos a favor de la ciudadanía, ¿no? De los contribuyentes. Y justamente tú mencionabas hace un momento la palabra populismo, ¿no? Se utiliza esta palabra como moneda corriente, pero en realidad el Ministerio de Economía y el gobierno hasta cierto punto diríamos tendrían que agradecer ese entre comillas populismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos, incluso en los reportes del Ministerio de Economía, ellos mismos reconocen, ¿no? Que digamos, como una de, ponen en la lista de medidas de reactivación esas liberaciones. Liberaciones a las cuales el gobierno, bueno, los gobiernos ya, ¿no? O sea, el gobierno de Vizcarra y el gobierno actual, liberaciones a las que se oponían. Bueno, a mí la verdad me parece bastante curioso, ustedes pueden constatar esto en la página del ministerio, ¿no? Ellos ponen, estas son las medidas que hemos tomado y tú lees ahí, liberación de AFP. Bueno, claramente todos recordamos la oposición de la ministra, ¿no?
Y bueno, están poniendo incluso el tema ahora de la CTS, pero bueno, ¿no? Ahora, todo lo que ha sido liberación de ahorro interno, o sea, de fondos, CTS, AFP, ¿no? Los bonos, todo eso son prácticamente 8% del PBI. Entonces, para que tengamos una idea, la magnitud. Sin embargo, sigue siendo insuficiente, ¿no? Pero en sí, o sea, también, por un lado, es importante seguir dando estos apoyos, pero por otro lado, también los recursos no son infinitos. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar entre medidas de corto y largo plazo. En el corto plazo, considero que es importante seguir impulsando el consumo privado, el consumo interno, y lógicamente ver medidas para la inversión. Pero ya en el mediano y largo plazo, o sea, no podemos estar, digamos, solamente dando y dando, ¿no? Sino que si vamos a dar, tenemos que generar. En última instancia, el problema de nuestra economía va a ser ese, ¿no? Retomar la capacidad de generar producción, de generar riqueza. Y claro, en ese sentido cabe la pregunta, ¿no? El actual modelo económico está en capacidad de, digamos, reconociéndole también algunos aspectos positivos que pueda haber tenido, ¿no? Yo soy crítico al modelo actual, pero reconociéndole, repito, algunos aspectos positivos que pueda tener o que pueda haber tenido, la pregunta sería, ¿no? ¿Ya podemos seguir contando con él o es momento de replantearnos algunas cuestiones? Entonces, bueno, esa es un poco la pregunta que dejo en el aire para, bueno, seguir con la explicación, pero de repente quieres tú comentar algo o hacer alguna pregunta. Sí, sí, estimado, te recojo en todo caso la pregunta que dejas, como se dice en términos futbolísticos, picando, la pregunta que dejas picando de si este modelo económico sirve, nos ha servido o no. Mira, te comento, por ejemplo, hemos tenido hoy, bueno, ya tenemos varios días, pero hoy había una conversación en el Ministerio de Transportes por el paro de transportes que estamos teniendo. Fíjate que hacía el periodista una transmisión en vivo con un punto de piquete en la carretera y el dirigente que protestaba en el piquete le decía lo que urge es un cambio de constitución. Quizás estaríamos un poco, tal vez, desviándonos un poco del tema económico, estimado, pero esto que la población siente, que la población pide, que la población exige, por ejemplo, la baja de los peajes, el aumento de la gasolina, ¿cómo va a impactar, estimado? ¿Cómo está empezando a impactar en los bolsillos y cómo va a impactar en el futuro gobierno que venga? Creo que no sé si podemos conversar acerca de eso, estimado. Claro, justamente hacía este resumen de la cifra para que la población en general, tu audiencia, quienes nos acompañan, puedan tener claro la magnitud del problema, ¿no? Aparentemente pareciera, digamos, si uno se deja guiar por los medios de comunicación oficiales u oficiosos, por la gran prensa, si uno se deja guiar solo por eso, pareciera que el problema no es muy severo. Y por lo tanto, si la gente sale a protestar es pues porque son extremistas, radicales, desestabilizadores, ¿no? Pero el problema es más serio de lo que se piensa, ¿no? Mira, por ejemplo, retomando un poco la parte económica, antes de entrar un poquito al tema político. Por ejemplo, si nosotros hablamos del endeudamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el déficit, ese endeudamiento, bueno, las dos cosas, no tanto el endeudamiento como el déficit, eh, prácticamente son equivalentes al que se tuvo en el primer gobierno de Alan García. O sea, para que se entienda en sí la magnitud del problema, ¿no? Incluso nosotros teníamos un fondo de contingencia, bueno, como para decirlo en términos sencillos, es una especie de ahorro del gobierno. Pero bueno, ese fondo de contingencia o llamado fondo de estabilización fiscal ya prácticamente no está, ¿no? O sea, para el año 2019 eso era 5.472 millones de dólares. Y bueno, ahora no hay ni uno, ni un millón, ¿no? Entonces, bueno, claro,
es obvio que en este año ha habido varios gastos, pero la caída ha sido bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que quiero que se entienda es que en sí, no la aparente bonanza que teníamos desde años atrás o décadas atrás, no ha sido tal en la medida que prácticamente ante un problema de este tipo, que claro ha sido fuerte, pero casi ya se va a tirar abajo todo lo que teníamos, digamos, para afrontar la crisis, ¿no? Entonces, si seguimos un año más en esto, ya la situación prácticamente podría colapsar. Entonces, claro, ahí ya yendo un poco a lo que menciona, o sea, sobre el modelo, ¿no? O sea, el modelo ha tenido sus aspectos positivos, aspectos negativos. Diríamos que en aspectos positivos nos ha permitido tener ciertos fondos, que es justamente lo que hemos señalado, pero como aspectos negativos, como también ya lo comenté en una entrevista anterior, hemos tenido todo el rezago en la parte de salud, en la parte de educación, bueno, el tema de vivienda, ni qué decir, el Estado ya a partir de la Constitución 93 se desentendió del asunto de la vivienda, ¿no? Y bueno, y todo ello arrastra otras cosas, ¿no? Bueno, el mercado laboral se flexibilizó, tú sabes que flexibilizar es un eufemismo porque en realidad se precarizó, básicamente esa grande fortuna o esa grande riqueza que se generó fueron fundamentalmente a manos privadas. En el Estado quedó algo, pero estos números que te he dado, a pesar que suenan a grandes números, ¿no? Porque uno escucha, ¿no? 5.000 millones, ¿no? Suena a grandes números, pero no es nada respecto a las fortunas que se han generado, ¿no? Y si bien es cierto, la concentración de riqueza no era tan alta como algunos pensaban, pero sigue siendo casi del orden del 25%. ¿No? O sea, una sola persona puede concentrar tamañas riquezas, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a replantearnos muchas cosas. Ahora, evidentemente, ya entrando un poco al tema electoral, que también es parte de esta reunión, evidentemente la cancha se parte en dos lados, ¿no? El campo está partido en dos. Tenemos aquellos partidos que con su matices, con su diferencia, ¿no? Defienden el modelo económico y en última instancia defienden el statu quo, y aquellos que están en contra de él, ¿no? Pero no de una manera reactiva, sino de una manera propositiva, ¿no? Están en contra, pero plantean alternativas. Entonces, este primer grupo de partidos son la mayoría. Prácticamente estamos hablando de 14, 15 partidos, ¿no? En el otro campo podemos hablar de tres claramente definidos, ¿no? Entre ellos, pues, Juntos por el Perú, Perú Libre, y bueno, algunos otros que en algunos aspectos han criticado también el tema del modelo económico, ¿no? Pero creo que el debate se ha centrado más en la parte, digamos, legal o en la parte normativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de asamblea constituyente, si bien es cierto, yo también considero que es una necesidad, pero creo que hay que dar también el debate en el terreno económico. Bueno, en ese sentido, he visto que ahora, por el contexto electoral, los partidos están publicando un poco sus propuestas, aunque todavía creo que están en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de compañeros de Juntos por el Perú, han presentado algunas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos a las grandes fortunas, que tienen que ver, por ejemplo, justamente con nuevos paquetes, digamos, de bonos, ¿no? Dos entregas de dos bonos adicionales, ¿no? Que tiene que ver con un nuevo Reactiva Perú, pero más enfocado en pequeñas empresas, los pequeños negocios. Entonces, esas cosas, como te decía, están bien y van en el sentido de reactivar por el lado del consumo, que es necesario. Pero a la larga, reitero, tenemos que generar riqueza. Entonces, parte de esa generación de riqueza es la explotación de nuestros recursos, la explotación, el procesamiento y la exportación. Obviamente eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí es importante que la alternativa electoral de la izquierda levante esa bandera para en su momento oportuno ponerlo en la mesa. Y justamente tenemos los casos típicos emblemáticos de Ecuador y Bolivia, principalmente Bolivia, ¿no? Con Evo Morales y el gobierno del MAS. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que vamos a hacer calco y copia? Evidentemente no. Pero son alternativas, son caminos que han rendido sus frutos, ¿no? La prensa
la gran prensa nunca difunde ello. Es más, incluso mienten abiertamente, ¿no? Por ejemplo, el señor Álvarez Rodríguez, él mencionaba pues de que, criticando en este caso a la candidata Verónica Mendoza, ¿no? Según él criticando, ¿no? Decía, no, que es mentira que Bolivia haya mejorado, pero mira, yo te doy algunos datos, ¿no? Por ejemplo, Bolivia en 10 años disminuyó la pobreza de 60% a 36,4, o sea, hubo una disminución de 23,7. Y esa es una caída fuerte. Actualmente el Perú, o sea, todavía no están los datos oficiales, pero por lo menos después de esto del COVID debemos tener 30% de pobreza. Quiere decir que Bolivia en 10 años disminuyó prácticamente toda la pobreza que tendría el Perú actualmente. Entonces no es poca cosa. O por ejemplo, si hablamos del gasto per cápita en salud, ¿no? Ahí tanto Ecuador como Bolivia incrementaron fuertemente, ¿no? En el caso de Ecuador, 325,8% y en el caso de Bolivia, 276. Entonces, evidentemente, ellos han estado mejor preparados que nosotros para afrontar este tema de crisis sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, en el Perú también ha habido incremento, no lo puedo negar, ¿no? Porque también son cifras, pero en todo caso te muestra esto que el modelo, digamos, entre comillas, social de mercado, o lo que comúnmente se conoce como neoliberalismo, no es la única vía. Y bueno, un dato más en todo caso, si hablamos ya del gasto en salud como porcentaje del PBI, tenemos que en Ecuador esto aumentó 2,42%, o sea, pasó de 1,8 a 4,2, y en el caso de Bolivia pasó de 2,7 a 4,4. Entonces, digamos, son números que es bueno que la audiencia conozca ahora que el debate está a la orden del día. Y bueno, finalmente, también quiero mencionar el tema del gas, el tema de litio, ¿no? O sea, si nosotros queremos generar mayores riquezas, va a tener que ser, considero, a través de la empresa pública. Ahora, no estoy planteando una estatización total de la economía, pero sí ciertas empresas estratégicas. Ahora, la derecha tiene muchas críticas a esos términos, ¿no? Dicen, no, que ahí está la izquierda, que nunca define qué cosas es empresa estratégica, pero acá estoy hablando concretamente del gas y del litio. Entonces, eso, digamos, sería parte del debate, ¿no? Pero entrar al Y detalle el de cómo litio, sería, ¿no? Y qué se haría, pasa ya por lo que tú mencionaste, ¿no? Pasa justamente por un cambio constitucional, porque al día de hoy el Estado no puede hacer eso. O sea, los candidatos de la izquierda, que básicamente los dos que están teniendo mayor protagonismo, ¿no? Verónica Mendoza y Pedro Castillo, coinciden en ese punto. Pero para hacer eso, primero tiene que haber el cambio de constitución, o mínimamente del capítulo económico, ¿no? Claro, la derecha también cuando critica dice, no, pero ¿para qué cambiar todo? Hay que cambiar solo lo que está mal. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Ya, pues entonces cambiemos el capítulo económico. No, ya, si no me quieres dar el resto, no me des el resto. Dame el capítulo económico. Pero yo, entonces ahí sale como dice la madre del cordero, ¿no? Porque realmente cuando ellos dicen de que no es necesario cambiar la constitución, en el fondo lo que no quieren es cambiar el capítulo económico, porque cambiar el capítulo económico conlleva a cambiar el modelo, ¿no? Que es lo que estamos cuestionando. claro, qué bueno que, bueno, nos recuerdas lo del litio, estimado. Eh, en Bolivia, justamente, que tiene una de las reservas más grandes en litio, eh, hay una empresa, no sé si escuchaste esa noticia, hay una empresa de Elon Musk, que es una empresa tecnológica que se dedica a explotar el litio justamente. Y cuando dieron el golpe a Evo, las acciones de esta empresa crecieron enormemente y el dueño de ella, este señor Elon Musk, celebraba, ¿no? Celebraba. Uh -huh. Eh, hemos justamente, y ahora que Evo ha vuelto, bueno, no Evo, pero sí el compañero Luis Arce Catacora al gobierno de Bolivia, ha sido como una cachetada, ¿no? A esta gran empresa que justamente avisoraba expoliar los recursos del litio en Bolivia. Estimado,
bueno, el tiempo se nos está agotando, pero no queríamos irnos sin escuchar pues tus últimas apreciaciones acerca de de las protestas que están habiendo y que seguramente van a continuar multiplicándose. ¿Tú crees que la derecha está un poco nerviosa con estas protestas, estimado? ¿Tú crees que nos acercamos quizás a un momento como el de Chile, un momento de quiebre, un momento constituyente, como le llaman algunos? ¿Tú crees que esto es el preámbulo, estimado, o cómo ves esta situación? De las protestas que hay, por ejemplo, del paro de transporte, la situación de las movilizaciones, la movilización que se ha convocado hoy y que según todos los reportes ha sido un éxito. ¿Qué piensas, estimado? Claro, mira, Carlos, en la medida que las protestas sean legítimas, tengan base popular y estén pidiendo algo justo, entonces en esa medida siempre está la solidaridad y siempre está el respaldo. Definitivamente, no te podría decir lo contrario. Pero lo que sí, un poco de lo otro que mencionas, ¿no? Bueno, yo soy un poquito, digamos, crítico en el sentido de que a veces se piensa, pues, que, como decir, ya están todas las condiciones dadas. Realmente las condiciones para un momento constituyente tienen que seguirse trabajando. Claro, si es voluntad del pueblo que se dé, se dará y se asumirá, ¿no? En ese sentido, creo que es bueno que la izquierda ponga el tema en la mesa, ¿no? Pero hay que ver que en los procesos de Chile, en los procesos de Bolivia y otros, no solamente ha sido un tema administrativo, burocrático, sino ha sido trabajo desde abajo. Entonces yo lo que básicamente quiero hacer en ese punto es invitar, es motivar a los compañeros de las diferentes organizaciones y espacios de izquierda a que sigamos trabajando en eso, sigamos difundiendo, dando el debate de ideas y claro, más tarde o más temprano se dará. Y qué mejor si se da pues con un gobierno de izquierda. Eso básicamente, Carlos. Muchas gracias, estimado Daniel Guamán. Un gusto tenerte en la guerrilla comunicacional y esperar pues siempre a ver si te animas a tu bloque económico acá en la guerrilla. Las puertas están abiertas, estimado, para esa incursión. Estimado Daniel, un fuerte abrazo. Vamos a ver. Después del 11 de abril, veremos qué pasa. Después del 11 de abril, así es. El 11 de abril hay elecciones en Bolivia, perdón, en Ecuador y en Chile también, estimado Daniel. En Chile, las elecciones municipales y justamente para elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución. Y en Ecuador, la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta electoral. Claro, Esperemos que, claro. Tenemos mucho de esperemos qué que hablar. vengan buenas noticias. Perfecto, Carlos. Solamente un minuto antes de terminar, ya saliendo ¿Cómo un no? poco del tema coyuntural, bueno, quería aprovechar también tu espacio para, digamos, recordar o conmemorar un poco sobre la Comuna de París. No se cumplen justamente 150 años. Yo estoy seguro que aquí los compañeros, Carlos, de este espacio, Voz Comunista, lo tienen muy presente y bueno, seguramente ya estarán preparando algún evento respecto a ello, pero dado que justamente mi ponencia o esta entrevista ha coincidido con la fecha, 18 de marzo, entonces creo que es un deber de todos nosotros, los que creemos en un cambio social, conmemorar dicha fecha, ¿no? Y también sacar las lecciones del caso. Y yo creo que justamente la principal lección es que sí es posible otra sociedad. O sea, sí es posible construir algo diferente a lo que tenemos. Entonces, partiendo de esa lección, creo que, digamos, al menos en lo inmediato en lo que tenemos, de repente no podamos hacer todavía ese gran cambio, pero al menos lograr alguna mejora, reivindicaciones para nuestro pueblo que tanto lo necesita, que tanto ha sufrido. Este último año ha sido, la verdad, en mi opinión, desastroso
¿no? Y bueno, yo sé que tiempo nos quedó corto, pero cifras te podría haber seguido dando, ¿no? Un par más antes de irnos. Por ejemplo, el desempleo. 2.2 millones de personas han perdido su trabajo, principalmente en el sector servicio. ¿Y qué tipo de personas? Jóvenes y más que nada mujeres, ¿no? Mujeres fueron las que perdieron más empleo, ¿no? De ese 2.2, más de la mitad fueron mujeres jóvenes. Entonces, justamente esta fecha nos debe llevar a reflexionar a eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? ¿Cuándo llegará el momento que nos planteemos algo diferente? Pero yo creo que el momento está llegando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, programas como el tuyo suman a ello, contribuyen a este objetivo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por recordar la fecha también. Así es, la guerrilla comunicacional se disculpa, en todo caso, no ha podido organizar un evento para celebrar los 150 años, 150 años de la Comuna de París, del inicio de la Comuna de París. Ahí el compañero Juan Rodríguez está a participar, he visto un afiche, próximamente lo colgaremos acá en la guerrilla comunicacional, mañana va a participar, hoy me parece, bueno, discúlpenme estimados, estoy un poco confundido, pero lo vamos a colgar en el muro. Un fuerte abrazo, estimado Daniel, cuídate mucho y Muchas gracias, muchas gracias. a toda la militancia la conminamos a difundir este contenido en sus redes sociales. Un fuerte abrazo, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, Carlos, muchas gracias.